Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Margallo plantea negociaciones con Assad, describe a España como mejor embajador de Irán y se entrevista con imputado en el caso AMIA. Detenida una nueva reclutadora para Daesh en Figueres, después de la de Gandía. Francia se suma a los combates aéreos contra Daesh en Siria pese a su poca efectividad. Qatar y Arabia Saudita envían soldados para la reconquista de la capital de Yemen en manos de los hutíes chiitas. Son las noticias que tenemos preparadas para hoy y en el comentario ya lo saben Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal? Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, el ministro José Manuel García Margallo, de visita junto a una amplia delegación ministerial y empresarial en Irán, discrepa del planteamiento general de la Unión Europea y cree que ha llegado el momento de entablar negociaciones con el régimen de Bashar al-Assad para acabar con la guerra de Siria, porque si no, el vacío creado por la contienda seguirá siendo aprovechado por Daesh para imponer el terror. Nos guste o no, es el gobierno que se sienta en la Asamblea de Naciones Unidas y tiene la legitimidad internacional, ha dicho. La situación en Siria y el drama de los refugiados fue uno de los asuntos que trató el ministro español con su homólogo iraní, Javad Zarif, y con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Cuentan ustedes con el mejor embajador que puedan tener en Nueva York y en Bruselas, añadió el canciller, que también se reunió con Ali Akbar Velayati, presidente del Centro de Asuntos Estratégicos, quien fue durante 15 años ministro de Exteriores y es hoy asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Además, está imputado por la justicia argentina y con una orden de captura internacional por su autoría intelectual del atentado antisemita contra la AMIA en Argentina en 1994, que causó la muerte de 85 personas. Bueno, Jordi, tú sabes que nosotros siempre tenemos a esta sección de noticias 4 temas de los que hablar, pero la verdad que podría dedicar todo el programa solamente a esta noticia, a la visita del ministro Margallo en Irán, porque nos ha dado 3 titulares y 3 razones para sentirnos avergonzados. La primera, que de pronto, en contra de las decisiones, la política y la orientación de toda la Unión Europea, por primera vez España tiene lo que decir en política exterior y dice que hay que hablar con el presidente Assad. O sea, la solución no está en combatir al enemigo del mundo, que es Daesh, sino hablar con el presidente Assad. ¿Por qué? Porque nos guste o no, dice, tiene la legitimidad internacional. ¿Pero por qué tiene la legitimidad internacional? Porque se sienta en la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, pero en la Asamblea de Naciones Unidas también se sentaba Franco o sea, España, la España franquista, se sentaba ahí y eso no lo legitimizaba a los ojos de nadie, que no cuente milongas. Aparte dice que las conversaciones de paz, las guerras se acaban hablando con los enemigos. Eso es lo que ha dicho. Y yo estuve buscando en los libros de historia a ver a qué se refiere, porque la Primera Guerra Mundial no fue por unas negociaciones con el enemigo, se venció al enemigo. La Segunda Guerra Mundial nadie se fue a hablar a negociar ni con el emperador japonés, ni con Hitler, ni con Mussolini, se los venció. Lo mismo creo recordar que ha pasado con las otras últimas guerras que yo recuerde. No sé a qué guerra se refieren. Seguramente se refiere a lo que le gustaría que fuera, que una guerra se acabara en una mesa de negociaciones. Pero eso no es así. Y como no es así, no puede ir diciéndolo en representación de un país, porque en realidad lo que está mostrando es o su ignorancia o una cierta tendencia a no decir la verdad. Porque la guerra de Siria no se va a acabar dándole la razón al presidente Assad, que ha hecho un genocidio con su propio pueblo. Eso es impepinable y ni siquiera los socios de la Unión Europea, que nunca se han distinguido en política exterior por su valentía diplomática, pues apoyan este tipo de historias. Esta es la primera razón por la cual creo que tenemos causa suficiente para sentirnos avergonzados de cómo se representa a España en el exterior. Segundo,
el ministro Margallo se encuentra junto con empresarios que, digamos, una imagen gráfica de lo que están haciendo en Irán podría describirse como bajarse los pantalones, sin exagerar. Tenemos a una ministra, la ministra de Fomento, que ha bajado del avión con el pañuelito puesto, porque claro, como estamos defendiendo los derechos humanos y aquí estamos... nadie va a claudicar en ese tema, lo primero que hacemos es que, aunque es una ministra, que vaya tapadita y que demuestre de que ella no va a ser la portavoz de nada y que está ahí porque es un problema de la delegación española. Pero para la prensa iraní no va a aparecer. Entonces, y no solamente aparecemos en ese contexto y como comentamos ayer, hablando de unos proyectos que son fantasía pura, de trenes de alta velocidad, de carreteras, de líneas de metro, cuando el gobierno iraní, hasta el 2012, que fue cuando empezaron las sanciones y el embargo, no hizo nada de eso. Y ahora, ¿por qué lo va a hacer ahora? Porque vienen los españoles y como hacemos las cosas también, van a decir, pues ahora vamos a hacer trenes y vamos a hacer puentes y vamos a hacer aeropuertos y todo lo que sea. No. Irán, si no le venden energía atómica, energía militar, no tiene lo que hablar con España. Y para amenizar, y lo utilizo en los dos aspectos, amenizar de hacerlo más divertido y por utilizar la palabra amén de sumisión, pues el canciller español dice que España es el mejor embajador que tiene Irán ante Nueva York y Bruselas. Fíjate, ante Nueva York, porque se sabe que Obama no mueve ficha si no consulta con España, ¿no? Si no consulta con Margallo, con el gobierno de Rajoy, y por eso esto es lo que ha dicho. El mejor embajador que tiene Irán ante Nueva York y Bruselas. Y aunque fuera verdad, también sería una vergüenza de que un país se ofrezca como mejor embajador de otro que estaba hasta hoy día sancionado por su actitud belicista y por el desarrollo de una energía atómica y por haber declarado que va a borrar del mapa a otro país. Y como no hay dos sin tres, Jordi, pues la tercera es ya la mejor de todas, porque el señor Margallo se reunió con su homólogo iraní, Javad Zarif, se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, o sea, se reunió con toda la segunda fila porque no se reunió con el ayatollah Jamenei, que es el que corta el bacalao y al que jamás va a recibir a España, porque España para él no es más que el chico de los mandados. Pues en vez de recibirlo Ali Jamenei, lo recibió alguien que está el asesor del líder supremo iraní. ¿Quién es este asesor del líder supremo iraní y presidente del Centro de Asuntos Estratégicos? Durante 15 años fue ministro de Exteriores. Estamos hablando de Ali Akbar Velayati. Dice la noticia hoy en los periódicos, y es una distinción porque Velayati no ha recibido a los cancilleres de Gran Bretaña y de Francia que han estado de visita, o de Alemania. Los europeos que han pasado por ahí, ninguno se ha reunido con Velayati y solamente ha distinguido al canciller Margallo. Pero quizás el señor Margallo, como no escucha Radio Sefarad tan a menudo, pues no sabe que el señor Velayati está imputado como autor intelectual del mayor atentado antisemita en la historia del continente americano, que es la causa AMIA. Tiene una orden de búsqueda y captura internacional de la Interpol, no de la policía argentina o no de la policía autonómica vasca ni de la municipal de Madrid. No, la Interpol lo está buscando. El señor Velayati no puede salir hasta la esquina de su casa fuera de Irán. Es un criminal internacional y nos distingue recibiéndonos. Y no solamente que lo recibe, sino que va a Margallo y lo casca diciendo, me recibió Velayati, miren ustedes quién me recibió. Esto es
sacarse la foto con Assad, quiere representar a Irán ante Washington o en Nueva York, dijo. Igual habría que comentarle que Nueva York no es la capital de Estados Unidos. Bueno, eso es un detalle que a los diplomáticos poco le importa. Y se reúne con un criminal asesino internacional del terrorismo más espantoso. ¿Qué estamos haciendo? Yo ya no estoy hablando de partidos políticos, no estoy hablando del gobierno de Rajoy, estoy hablando de todo un país que se tiene que los están avergonzando, están representando los fantoches que no saben ni lo que dicen, ni con quién se reúnen, ni lo que tratan de vender. Están supuestamente haciendo todo esto, ¿para qué? Porque quieren que seguramente cuando vuelvan y mañana o pasado saldrá en la prensa, pues los responsables económicos han dicho que Irán está sopesando contratos millonarios, porque claro, hasta las elecciones aquí en España no se va a saber nada. Y con eso les basta. Entonces van ahí a hacer la campaña de las elecciones de aquí, pero las hacen en Irán. Yo les diría, yo qué sé, hay 195 países, creo, que Naciones Unidas. ¿Por qué tienen que ir a un país que está condenado por todo el mundo, por su actitud belicista, porque quiere borrar del mapa a otro, porque es un país que niega el holocausto, etcétera, etcétera? Esto lo quieren hacer compatible con esta ley que han hecho hace poco y de la cual nos hemos alegrado, que parecía que España quiere reencontrarse con su pasado judío, quiere restituir la ciudadanía o la nacionalidad que le negaron en su momento, quieren corregir un error histórico y en el mismo momento están haciendo otro peor, que es poner a España a los pies de alfombra de uno de los regímenes más sanguinarios, que menos respetan los derechos humanos, que ahorcan a los homosexuales, que ponen a la mujer en una situación de tercera categoría, que desarrollan armas nucleares que todo el mundo sabe que la están haciendo, que están financiando el terrorismo internacional a través de grupos como Hezbollah, que han actuado en otros países, incluido en Europa, a través de grupos como Hamas, que ha sido declarado terrorista incluso por la Unión Europea, y también financiando ahora a estos hutíes en Arabia Saudita, en Yemen, del cual vamos a hablar en las próximas noticias. Realmente hoy es un día negro para la imagen de España. Seguimos. La policía española ha detenido a una mujer de 19 años en Figueres, en Girona, acusada de realizar labores de adoctrinamiento y captación de personas con la finalidad de enviarlas a zonas de combate controladas por Daesh. Este arresto se produce después de que el pasado sábado la Guardia Civil detuviera en Gandía, en Valencia, a una joven de 18 años de origen marroquí por su presunta relación con actividades del terrorismo yihadista y que tenía previsto viajar a Siria para incorporarse a las filas del grupo terrorista. Con estas detenciones ya son más de 70 las personas arrestadas en lo que va de año por las fuerzas de seguridad españolas o en colaboración con otras policías por su supuesta vinculación con el terrorismo yihadista. Según datos del Ministerio del Interior, publicados en su página web, desde los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 hasta el pasado 1 de septiembre, el número de detenidos ascendía a 608, de los cuales 576 fueron arrestados en España en el curso de 132 operaciones y 32 en otros países en 13 operaciones. Bueno, y una de cal y una de arena, porque las cosas hay que reconocerlas, así como criticamos agriamente la actitud de la representación exterior de España. En política interior, otra vez volvemos a felicitar al Ministerio de Interior, a las fuerzas de seguridad, con estas nuevas detenciones, porque el flujo de personas reclutadas por el Daesh no para. Y esto lo único que hacen, vamos a ver, a diferencia
esto es como aquella película del aprendiz de brujo, que cuando acababa con la escoba que traía el agua y la partía, pues surgían 2 escobas que traían agua, y así cada vez más y cada vez más. El tema de la represión contra el yihadismo no lo hace desaparecer, pero sí que evita y frena su desarrollo, y podemos dar gracias a quien usted quiera, si cree en Dios, y si no lo cree, pues a las fuerzas de seguridad, de que en España en estos últimos años no han habido atentados mortales yihadistas, y no los han habido no porque a los yihadistas no les interese actuar en España, sino porque han actuado las fuerzas de seguridad. Y espero que este nivel de alerta, que en el que estamos, en el nivel de alerta 4, siga, porque este nivel de alerta 4 va a ser el nivel 1 en las próximas generaciones. O sea, no se puede uno bajar de este burro a menos que se consiga no ya una derrota militar, que en algún momento esperemos que se consiga contra el Daesh, sino una derrota ideológica del yihadismo, que está no solamente vivito y coleando, sino creciendo como la espuma. Francia se suma al combate en el espacio aéreo sirio, iniciando vuelos de reconocimiento para determinar futuros ataques contra Daesh, aunque de forma autónoma de la coalición liderada por Estados Unidos, que desde septiembre de 2014 bombardea el norte del país. A los cazas franceses les preceden los turcos, que el pasado julio, y tras un sangriento atentado en el sur del país, sumaba alas sobre el cielo sirio. Los recién llegados comparten vuelos con la aviación de El Assad, cuyos objetivos alternan entre zonas rebeldes densamente pobladas por civiles y territorio del autoproclamado califato. Sin embargo, los ataques aéreos parecen tener poco impacto, tomando en cuenta los 2.465 realizados en un año en Siria. Los expertos militares coinciden en la necesidad de desplegar tropas en el terreno, algo a lo que todos los actores involucrados se niegan. Y por eso este anuncio, y aunque aparte de Francia se vaya a sumar Inglaterra, y aunque los clubes de ala delta de toda Europa manden gente a tirar piedras desde lo alto, no sirve. Esto no hace nada, esto hace cosquillas. Estamos hablando de Siria, donde en cuanto empieza un bombardeo aéreo, pues la gente se refugia en cuevas y ya está, se acabó. Pasa el bombardeo, se acabó. Antes se utilizaban drones que podían ver, da igual. Esto, hasta que no entren fuerzas de tierra, no se va a solucionar. Y es lo más difícil, porque aquí le dijeron a Hollande, si piensa, dice, no, vamos a ver, que los franceses, ¿por qué vamos a hacer primero los franceses? ¿Y por qué van a hacer? Y Obama dice, ¿por qué vamos a hacer siempre primero nosotros? No sé, porque está cambiando todo mucho esto, y posiblemente esta sea la oportunidad del actor secundario que aparece, el Deus Ex Machina, que va a salvar la situación, que se llama Vladimir Putin. Ante el vacío de poder, Putin se va a subir al carro porque está en horas bajas en el frente interno, no solamente con el tema de Ucrania, que le ha tocado por el tema de las sanciones europeas, sino también porque su popularidad, por más que se pase haciendo más musculitos, pues tampoco sigue impresionando a la gente como antes. Pues seguramente los rusos sí, pero lo que pasa es que los rusos van a entrar a machacar al Daesh, pero para apoyar a Al-Assad, y después entonces nadie va a poder tocar a Al-Assad. En el momento que entra Rusia va a tomar posesión. Si hasta ahora era un gobierno asociado, va a ser directamente un gobierno títere, el de Siria, va a ser un protectorado ruso, con su salida al mar Mediterráneo ya formalizada, y va a tener bases militares en el territorio sirio, y siempre el ser dueño de Siria viene con un paquete sorpresa de regalos que se llama Líbano. Así que bueno, esto para Putin, toda esta movida es fantástica. Y la pregunta es, Jordi, y esto lo dejo caer porque seguramente habrá otros programas que hablemos de esto, es si la población siria huyó del conflicto hace 3 o 4 años hacia territorio turco, ¿por qué justo esta semana empiezan todos a cruzar
en sentido Grecia. La isla de Kos ha estado ahí siempre, la costa de Turquía ha estado ahí siempre, y estos refugiados no han salido de Siria la semana pasada, ni hace 2 semanas, ni hace un mes, ni hace 2 meses. Salieron hace años. ¿Qué es lo que está pasando y coincidiendo con esta crisis llamada crisis migratoria? Pues alguna vez igual tengamos más elementos para responderlo, pero no creo que sea ninguna casualidad que de pronto, hasta ahora estamos acostumbrados a hablar de los refugiados que huían caminando hacia Libia y desde Libia se embarcaban hacia Italia. No, eso se acabó. No huyen de la guerra, huyen de la situación de refugio en Turquía. Y si huyen de la situación de refugio en Turquía es porque alguien les está mostrando el camino. Y no se llama Moisés, ¿eh? Seguimos. Las monarquías del Golfo Pérsico se preparan para redoblar su ofensiva contra el grupo rebelde chií de los hutíes en Yemen, hacia donde se han dirigido en las últimas horas 1 millar de soldados cataríes, además de unos 200 vehículos blindados y 30 helicópteros Apache. También los saudíes han desplegado tropas de élite como parte de los preparativos de una campaña encaminada a hacerse con el control de la capital yemení. Según la ONU, más de 4.500 personas han muerto desde el inicio de los bombardeos. El país se halla al borde de la hambruna y la crisis humanitaria sigue agravándose ante la escasez de combustible, agua, alimentos y medicamentos. Sí, es increíble, pero estamos hablando de un país árabe en el Golfo Pérsico y que está pasando por una hambruna y crisis humanitaria. No es extraño que todos estos países máximos productores de petróleo del mundo, que nadan en petrodólares, que no saben en qué invertirlos, esos millones y millones, pues resulta que tienen a sus poblaciones muertas de hambre, y con muertas de hambre no solamente por la situación de guerra, sino porque no hay infraestructuras de producción, no hay canales de riego, no hay agua corriente, o sea, se mueren de hambre también en el desarrollo, y siempre se han muerto de hambre en el desarrollo. Y ahora resulta que todos estos gobiernos que estamos mencionando, Arabia Saudí, Qatar, Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, que resulta que ninguno de ellos tiene ni un solo refugiado de la guerra de Siria, ni un solo refugiado de la guerra de Siria. Lo único que les interesa es sacar a los hutíes de Yemen. ¿Quiénes son los hutíes? Bueno, son un grupo minoritario, pero muy bien armado por Irán. Con lo cual estábamos en otra batalla de esta guerra civil musulmana que se desarrolla. Ahora, ¿qué pasa? Es que van a cambiar las tornas. Irán estaba sancionado económicamente y tenía problemas de financiación. Pero ahora resulta que el precio del petróleo ha bajado a menos de la mitad. Y entonces los otros son los que tienen problemas de financiación. Irán ahora le liberan todos los créditos que tenían retenido, todas las sanciones económicas, van a tener miles y miles de millones de dólares para financiar a los hutíes y a estos grupos que ya conocemos como Hezbollah, Hamas y las nuevas franquicias que van a crear en el mundo para supuestamente luchar contra el yihadismo tipo Daesh, porque son suníes, y para imponer su modelo, que es el modelo chiita iraní, que cierra el círculo de las noticias porque allí empezamos, allí empieza y aquí termina todo lo que está pasando hoy en día. Irán, gracias a este acuerdo firmado con las potencias, pero especialmente gracias al apoyo que le ha abierto las puertas del mundo de Estados Unidos, hoy en día es el principal estado hegemónico en Oriente Medio y es el que está provocando todas estas situaciones. Y esto también de alguna manera va a responder a la pregunta que yo me hacía hace escasos minutos sobre por qué ahora los sirios, los civiles sirios invaden con sus migraciones Europa. Pues algo quizás tengan que ver los líderes de Irán en todo esto. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Y llegan las noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hoy ¿Qué tal?
con 3 temas muy interesantes, la Muy verdad. bien. Bueno, siempre lo son, pero vamos. Sí. Hoy también. El último es maravilloso. Además, animamos a nuestros oyentes a leer el último artículo publicado de Oliver Sacks, pero hablaremos un poquito más tarde. Empezamos haciéndolo acerca de la reforma que se ha hecho en la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Aleví, conocida también como Sinagoga del Tránsito, pero nosotros, bueno, elegimos llamarla por su nombre original, la de Samuel Aleví, ese bello edificio mudéjar del siglo XIV. Y bueno, ya saben que ha estado durante agosto cerrada para llevar a cabo trabajos de reforma y remodelación. Se han recuperado los muros originales de la sinagoga. Bueno, lo de muros originales lo tenemos que poner también un poco en cuarentena porque el edificio, por ejemplo, sirvió como caballerizas durante la Guerra de Independencia contra los franceses. Entonces, no se sabe exactamente cómo eran los muros, pero desde luego no estaban cubiertos con telas de seda donadas por la familia de origen sefardí Pinto Coriat, que es la imagen que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Porque estos tapices se utilizaron a partir de la apertura del Museo Sefardí en 1971. Vamos, que más que el muro original lo que han hecho ha sido quitar Han esas quitado los telas. tapices y también los muros estaban enlucidos con yeso desde principios del siglo XX. Ujú. O sea que no se sabe muy bien lo que había, pero bueno, al menos se aproxima más a lo que debía ser, ¿no? Durante este primer siglo de vida del museo, estos brocados de seda del Monasterio de las Huelgas en Burgos han formado parte de la imagen del museo, pero claro, había varios problemas. La conservación de las telas y el riesgo de incendio que suponen, ¿no? Aparte de la acumulación de suciedad y tal. Así que se ha decidido desmontarlas, se hizo a finales del año pasado y ahora, bueno, pues se han despejado las paredes. Se suponía que había en las paredes de la sinagoga lámparas colgadas y algunos tapices, pero no estaban tapizadas al completo como han estado en los últimos años. Durante el proceso también se ha corroborado que los muros no tenían ninguna decoración y que se encuentran en bastante buen estado. Además, la gran sala de oración contará con una nueva iluminación que permita, bueno, que sea más parecida a lo que en su momento fue. Y creo que se han quitado como 5.000 clavos, Jordi, que sostenían los tapices y luego, claro, tapar los agujeritos. O sea que ha sido un trabajo ímprobo. Pero bueno, ya tiene nueva imagen. Esperemos que esto les anime a los que ya conocían la sinagoga a acercarse de nuevo y a los que no, bueno, pues a ver una imagen más próxima a lo que en principio se supone que fue. Siempre es difícil en estas restauraciones porque además, claro, la limpieza normalmente al espectador llega, le parece que está todo demasiado limpio y cuando es un edificio tan antiguo choca, ¿no?, con la percepción que tiene uno de lo antiguo, lo ve como demasiado limpio. Pasa a veces con las fachadas de los edificios, también con las esculturas. Algunas esculturas las dejan blancas. Ya. No puede ser, si es del siglo XVI, no puede ser tan blanca, claro. Pero bueno, necesario para conservarlo, ¿no? Porque si no, claro, al final esta suciedad puede romper digamos, el edificio, ¿no? Seguimos, dime. Ahora ¿Qué nos más? vamos al Festival de Venecia. Ah, Allí sí. se ha exhibido, se ha estrenado la película con la que el director israelí Amos Gitai ha querido homenajear a Isaac Rabin cuando están a punto de cumplirse 20 años de su asesinato a manos del ultra Yigal Amir tras una manifestación por la paz en Tel Aviv. Seguro que no tenemos que ofrecerles muchos más datos acerca de este magnicidio que ustedes conocen muy bien, pero Amos Gitai ha querido reflexionar sobre él en este thriller político que desmenuza lo complejo de la sociedad en el momento del asesinato de Isaac Rabin. En algún momento de la película juega con las posibilidades de una conspiración motivada un poco lo sospecha porque las medidas de seguridad que rodeaban a Rabin eran mínimas, no había un protocolo de huida en el caso de que se produjera algún incidente, pero al final de la película queda establecido, como se sabe, que el magnicidio fue fruto del ambiente en el país, no de una conspiración propiamente dicha.
Es una película que ha sido bien acogida por la crítica, que homenajea, como les decimos, a este Premio Nobel de la Paz, que recibió Rabin el premio junto a Simón Peres, como recordarán, y el Nobel que no quería la paz, Yasser Arafat. Hay imágenes de archivo, como asigas manifestaciones de la derecha israelí en las que se coreaba, se pedía la muerte de Rabin. Eso siempre nos lo comenta Enrique Zimmerman, que estuvo muy presente en los últimos días de Isaac Rabin. Así se llama precisamente la película de Amos Gitay, The Last Day. Y bueno, estamos deseando verla para ver cómo se ha enfrentado el genio de Amos Gitay a este magnicidio que todavía nos duele y que ha significado tanto para la política y para el desarrollo posterior de la sociedad israelí. Además, te voy a decir un dato de esta película. Uno de los actores, creo que es el que hace de Rabin, es un antiguo futbolista israelí y además es el autor del único gol que ha metido la selección de Israel en los mundiales de fútbol. Que si no me equivoco fueron en Alemania y... Precisamente en Alemania, muy bien. Precisamente en Alemania, sí. No me acuerdo en qué año fue el mundial de Alemania, pero Israel metió un gol, que es el único gol que ha metido Israel y lo metió este hombre y sale en esta película. No estoy seguro de que sea el papel de Rabin o qué otro papel hace, pero vamos, sí es en fin, me lo contó Jorge, nuestro compañero. Así que ya vemos un futbolista reconvertido a actor, una pequeña anécdota de esta película que es un film de ficción, no es un documental, lo digo porque es un thriller político. Exactamente, muy bien, pues nada, ¿qué más? Bueno, se llama Shabbat y es el último artículo de Oliver Sacks. Es un artículo bellísimo que publica ABC. Ya saben que Sacks nos dejó el 30 de agosto, le hemos dedicado aquí un homenaje en Radio Sefarad, pero ahora les invitamos a que pinchen en este enlace y lean este artículo que nos habla, en el que Sacks habla de la importancia del Shabbat en su familia, ¿no? Cómo vivían este día sagrado, cómo era su familia, cómo recibieron la noticia de que él era homosexual. Él se lo confesó a su padre, o su padre se lo sacó cuando tenía 18 años. Y bueno, dice que le dijo a su padre: no he hecho nada, solo es un sentimiento, pero no se lo cuentes a mamá, no seré capaz de asimilarlo. Pero sí se lo contó, cuenta Sacks en el artículo, y a la mañana siguiente ya bajó las escaleras con una mirada horrorizada y me gritó: eres una abominación, ojalá no hubieras nacido. Sin duda tenía en la mente la frase del Levítico que dice: si un hombre yaciera con otro varón como si yaciera con una mujer, habrá cometido una abominación. Ambos habrán de morir, su sangre se derramará sobre ellos. Leo esto no porque sea lo más destacado del artículo, sino porque al final tiene también sentido, ¿no? Sigue hablándonos de su vida, de su relación con el judaísmo, con el Shabbat, y nos cuenta que en 1990 conoce a su primo y coetáneo Robert John Aumann, que después recibiría el premio Nobel, y que era un hombre de gran capacidad intelectual y que tenía un profundo compromiso religioso. Él fue el que le insistió en que tuviera una mezuzá en su puerta y le trajo una de Jerusalén. Le dijo: sé que no eres creyente, pero deberías tener una pese a todo, y que no discutió con él. Y que, bueno, él le transmitía la importancia que tenía el Shabbat para él. Habla de este primo que marcó su vida y cuenta también su relación con Israel. Dice que cuando tenía 22 años, en 1955, pasó varios meses en Israel trabajando en un kibutz y aunque estuvo bien, decidió no volver. A pesar de que tenía mucha familia allí, la política de Oriente Próximo le llenaba de inquietud y sospechaba que se encontraría fuera de lugar en una sociedad tan religiosa. Pero en la primavera de 2014, su prima Marjorie, que estaba muy enferma, era también médico como su madre, pues estaba cerca de la muerte, tenía 98 años, y la llamó a Jerusalén para despedirse. Y cuenta que su voz era inesperadamente fuerte y resonante, con un acento muy parecido al de mi madre. No tengo intención de morirme ahora mismo, me dijo. Celebraré mi centenario el 18 de junio. ¿Vendrás? Total, que viajó a Israel. Dice que cambió en unos segundos una decisión tomada casi 60 años atrás.
Fue una visita familiar, no recordaba haberme sentido arropado por la familia de ese modo desde que era pequeño. Acudió con su pareja, con su amante Billy, y dice y recordó la paz del Shabbat, de un mundo que se ha detenido, un tiempo fuera del tiempo, era palpable, lo llenaba todo y me vi inundado de añoranza, algo parecido a la nostalgia, mientras me preguntaba qué habría pasado, qué clase de vida podría haber llevado. Nos habla de su autobiografía, On the Move, que Anagrama, por cierto, publicará en noviembre, y también de ese artículo al que nos referíamos en el que hablaba de su muerte, el cáncer que sufría, y dice, y termina el artículo: y ahora, débil, sin aliento, con mis antes firmes músculos desvanecidos por culpa del cáncer, veo que mis pensamientos se dirigen no hacia lo sobrenatural o lo espiritual, sino hacia lo que significa vivir una existencia buena y que vale la pena, alcanzar una sensación de paz con uno mismo. Veo que mis pensamientos vuelan hacia el Shabbat, el día del descanso, el séptimo día de la semana y quizá también el séptimo día de la propia vida, cuando uno siente que ha terminado su trabajo y puede descansar sin cargo de conciencia. Wow. Bueno. Sí. Pues bueno, nada, léanlo entero, de verdad. Sachs. Es Sí. precioso. Ahí tienen el link, y léanlo porque tiene muy buena pinta. Yo no lo he leído, pero Sí. lo leeré. Sí. Pues nada, Raquel, con estas palabras de Oliver Sacks despedimos el informativo de hoy. Hasta mañana, Jordi.